evidentemente este gobierno va a ser, y eso lo anunció el presidente electo, va a ser un gobierno proempresarial. Así lo dijo claro y taxativamente, para que nadie se equivoque. Este va a ser un gobierno proempresarial, va a ser un gobierno en el que se van a tomar medidas y donde seguramente vamos a ver a muchos empresarios en función de gobierno. Guillermo, yo te digo la verdad, me llamó mucho la atención que el presidente electo hiciera esa declaración así, pero no me sorprendió. Él es un hombre que viene del sector empresarial, abogado, pero fue presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y tiene una visión bastante conservadora y ya está con nosotros a esta hora nada más y nada menos que Hitler el Cigarrista con el Capital Financiero, el director de capitalfinanciero.com. ¿Cómo estás, mi estimado Hitler? Buen día. Está en mute. Tiene que quitar el mute, Hitler, si no, no hay forma. buen día, Guillermo, buen día. No, con el micrófono apagado Buen día, no Guillermo. sucede nada, Hitler. Buen día a buen ti y a día. todos los oyentes de Radio Ancon. Oye, Guillermo, eh, Te luego de escuchamos, una Hitler, te jornada larga que escuchamos. tuvimos ayer, Cuéntame, que se cómo, extendió hasta las 11:30 cuéntame de tu la noche, jornada. luego de una, no, luego de la jornada que tuvimos ayer en Radio Ancon, yo creo que vale la pena recapitular algunas cosas muy importantes que nos deja la elección presidencial y la elección a otros cargos que estaban en juego en los comicios de ayer. Lo primero, destacar la armonía con la que el pueblo panameño salió a votar. Superamos el porcentaje de participación anterior, llegamos a un 77%, casi un 78%. Eso cuando hablamos de un 77% de participación, Guillermo, un 77.5%, 77.4%, estamos hablando de un nivel de participación muy alta si lo comparamos con otros países de la región, donde la participación a veces apenas llega al 30 o 40% del padrón electoral. En Panamá la gente vota, la gente sale a votar. El panameño salió a votar temprano. Eh, Ayudó mucho tener un día soleado en todo el país. Ayudó mucho que la gente pues tuviese esa disponibilidad también de votar, de salir y ejercer su derecho a ser escuchado y a votar por sus autoridades, elegir autoridades. Y yo creo que eso no lo hemos ponderado lo suficiente. Ahora, eso eh, sumado al hecho de que los partidos políticos, como históricamente lo hacen, tenían a sus representantes en mesa, a sus activistas fuera de los centros de votación, movilizando gente, llevando y trayendo personas para que votaran, también ayuda mucho. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces pueden quedar un poco lejos del centro de votación. Normalmente están muy cerca los centros de votación de la residencia, porque el voto en Panamá es residencial y como el voto en Panamá es residencial, tu centro de votación está en el área donde tú resides, pero no siempre las personas pueden, tú sabes, acceder con facilidad a ellos. Llegar a los centros de votación a veces es un poco complicado por la afluencia de público, pero bueno, al final cifra récord en participación electoral. Eso es muy positivo porque le da legitimidad al presidente electo. Independientemente de que la asamblea va a estar muy fraccionada, con representación de muchos sectores. Cuando decimos fraccionada, no es que está fracturada. Fraccionada quiere decir que hay mucha representación de diferentes sectores, diferentes partidos, diferentes movimientos. Vamos a tener una asamblea con legisladores PRD, legisladores arnolfistas, legisladores del PP, legisladores de Moca, legisladores de independientes de Vamos, legisladores de RM. Entonces, vamos a ver eh,
una asamblea donde realmente va a haber que hablar. O sea, el nombre de las asambleas son parlamentos y se llaman parlamentos porque ahí se parla, se conversa, se llega a acuerdos, se buscan alianzas para facilitar la gobernabilidad. Y yo creo que esta asamblea va a ser tan fraccionada que el presidente electo va a tener una tarea muy importante de tratar de llegar a consensos. Sin embargo, hay que rescatar tres cosas que dijo el presidente electo durante su discurso a sus seguidores cuando terminó la elección. Pero él lo dijo inicialmente en la videollamada que le hizo el magistrado Junca para informarle que había ganado la elección. El señor José Raúl Mulino, presidente electo de la República, dijo claramente que él había conversado con dos candidatos presidenciales, con Rómulo Rux y con José Gabriel Carrizo, para tratar de consolidar un gobierno de unidad nacional. Me llamó la atención que, a ver, uno puede ser capcioso, pero me llama la atención el hecho de que el candidato que habló de unidad nacional es Martín Torrijos y a ese no se le llamó, pero seguramente lo van a llamar para tratar de, si queremos hacer si el país necesita un gobierno de unidad nacional, el presidente tendría que dialogar tanto con Martín Torrijos como con Ricardo Lombana, no solo con Rómulo Rux y José Gabriel Carrizo. Incluso tendría que conversar con las dos damas que fueron candidatas a la elección presidencial, la diputada ahora posiblemente alcaldesa de San Miguelito, Zulay Rodríguez, y la profesora Maribel Gordón, porque hay que ocultar las cifras, Guillermo, hay que ocultar las cifras y vale la pena decir, por ejemplo, que la diputada Zulay Rodríguez hasta altas horas de la noche, cuando nosotros nos retiramos de Radio Ancón, tenía un desempeño electoral mejor que el del candidato José Gabriel Carrizo. O sea, si vamos a hablar de un gobierno de unidad nacional en función de la participación electoral que cada candidato logró, no puedes obviar a Zulay Rodríguez para priorizar a José Gabriel Carrizo. Eso queda claro en los números electorales. Y el otro tema es que Maribel Gordón, si bien fue la penúltima en las preferencias electorales, porque el señor Melitón Arrocha, que había pedido el voto para Martín Torrijos, fue el último en preferencias electorales. Maribel Gordón, representando a los sectores de izquierda del país, logra más de un 1% del voto popular, lo que habla de una mayor aceptación a lo que se había registrado previamente cuando este sector político había sido representado por los dirigentes de Suntrax. Entonces, hay que ver, hay que tomarlo en cuenta también, aunque evidentemente este gobierno va a ser, y eso lo anunció el presidente electo, va a ser un gobierno proempresarial. Así lo dijo claro y taxativamente, para que nadie se equivoque, este va a ser un gobierno proempresarial, va a ser un gobierno en el que se van a tomar medidas y donde seguramente vamos a ver a muchos empresarios en función de gobierno. Guillermo, yo te digo la verdad, me llamó mucho la atención que el presidente electo hiciera esa declaración así, pero no me sorprendió. No me sorprendió porque él es un hombre que viene del sector empresarial, abogado, pero fue presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y tiene una visión bastante conservadora de la sociedad y seguramente va a favorecer la creación y el desempeño de las empresas. Y él lo dijo, él va a tratar de quitar todos los obstáculos que tiene la empresa privada para invertir y crecer, pero también pidió y advirtió que
que no le pidan más. Y yo creo que al final lo que el presidente electo también estaba diciendo era que no lo presionaran tanto, ¿no? O sea, él va a hacer lo que él crea conveniente, pero él no quiere presiones de ninguno de los sectores. Yo creo que vale la pena destacar otro asunto que el presidente electo tocó en su discurso de ayer en la noche, y es su compromiso con pagar la deuda que la actual administración está dejando con los proveedores del Estado. Guillermo, nosotros hemos mencionado que esa deuda ronda los 1.500 millones de dólares, pero el presidente electo mencionó que esa deuda ya está rondando los 1.700 millones de dólares. Es mucho dinero. Durante la transición previa, cuando el actual presidente de la República, Laurentino Cortizo, estaba en proceso de transición para tomar las riendas del Estado panameño, él debió viajar a Nueva York a reunirse con los acreedores del país y logró concitar 1.500 millones de dólares para pagar a proveedores, que era más o menos lo que se debía a proveedores, y para tener recursos para iniciar la gestión gubernamental. El presidente Cortizo se comprometió a que eso nunca más iba a pasar. Bueno, sorpresa, sí pasó. Pasó que nos está dejando una deuda millonaria con proveedores. Algunas deudas que tenía el Ejecutivo se han saldado con bonos del Estado. Algunas deudas que se tenían con la banca, algunas deudas que se tenían con otros operadores del mercado, y algunas deudas se pagó con dinero que se emitió recientemente, porque recordemos que recientemente, al inicio de este año, el gobierno emitió 3.100 millones de dólares en bonos. Reestructuró la deuda en 3.100 millones de dólares. Entonces, al final, se pagaron algunos compromisos, pero hay un grueso de compromisos que todavía no sabemos cuánto es el monto final que se debe. Bien, si me preguntan a mí, en las condiciones actuales es muy difícil que el presidente electo salga al mercado y que algún acreedor le diga, aquí hay 2.000 millones, los 2.000 millones que usted necesita para pagar a proveedores y empezar su gestión. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes. En la anterior administración teníamos una deuda que rondaba los 23.000, 24.000 dólares. Y ahora tenemos una deuda que ronda los 50.000, que está en los 50.000 millones de dólares, 49.000 millones de dólares, un poquito más. Eso sin contar lo que se le debe al FAD, Fondo de Ahorro de Panamá, que son unos 1.300 millones de dólares, y que la ley que buscaba reestructurar la fórmula para la transferencia de fondos del Estado al FAP, presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas, no fue aprobada en la Asamblea Nacional. Y si esta administración quiere que se apruebe antes que llegue la otra, tendría que llamar a sesiones extraordinarias para una asamblea que no tiene legitimidad, porque ya están electos los nuevos diputados, ya estarán electos los nuevos diputados, y no creo que sea viable que esta asamblea discuta una ley que va a afectar al ahorro nacional en medio de una transición a una nueva asamblea que acaba de ser electa por la mayoría de los panameños. Estamos en ese aspecto, Guillermo, en un dilema, ¿no? Tenemos deudas y no sé. Ahora, por supuesto, cuando un presidente electo da un discurso diciendo que él va a favorecer a la empresa privada, a favorecer la generación, la atracción de inversiones, y que las empresas privadas jueguen su rol de crear empleo, como lo hizo el presidente electo,
eso tiene un impacto positivo en los mercados. Recordemos, Guillermo, que la semana pasada, cuando la Corte Suprema de Justicia falló, no era inconstitucional el acuerdo del Tribunal Electoral que permitió a José Raúl Mulino asumir la candidatura presidencial de RM y Alianza, de los partidos RM y Alianza, debido a el fallo que afectó o penalmente al expresidente Ricardo Martinelli. Tan pronto se emitió el fallo, hubo una mejoría en el valor de los bonos emitidos por la República de Panamá en los mercados internacionales. Eso lo reportó Bloomberg y Capital Financiero lo replicó. Hicimos una nota explicando este salto que se dio y también consultando a un analista local como Domingo La Torraca de la firma Elemente, explicando lo que eso implica. Obviamente los mercados están muy al día de lo que pasa con Panamá porque Panamá tiene, vuelvo y repito, una deuda de 49.000 millones de dólares que creció en más de 20.000 millones de dólares durante estos últimos 5 años y que nadie sabe dónde se gastó esa plata, y que Panamá va a tener que nuevamente salir a los mercados a buscar dinero porque si no la actual administración no va a tener cómo funcionar. Pero es positivo, siempre es positiva la reacción del mercado cuando un presidente electo en América Latina dice que va a favorecer la inversión privada, va a pagar lo que le debe a las empresas y va a, digamos, a dialogar con los acreedores, porque esa fue la otra gran noticia que nos dio el presidente electo en su discurso. En su discurso, el presidente electo dijo claramente que él va a renegociar, esa fue la palabra, reestructurar, perdón, la palabra fue reestructurar la deuda pública panameña. ¿Eso qué implica? Y yo lo traté de explicar un poco ayer. Cuando usted va a reestructurar su deuda, usted se sienta con sus acreedores y usted pacta, por ejemplo, un plazo más largo, una letra más baja y quizás un interés más alto para poder pagar con más holgura su deuda y que eso no represente un peso extraordinario en sus finanzas. Eso, señores, es lo que dijo el presidente, que él va a reestructurar la deuda pública. Eso tiene muchas implicaciones o muchas aristas. La primera es, obviamente es un mensaje positivo para los acreedores porque él fue muy claro, el presidente Mulino. Él dijo, primero, que la deuda era impagable. O sea, lo que te está diciendo es, tal como está, no es viable pagar. Lo que no quiere decir que no va a pagar. Ojo, no es lo mismo que yo diga que mi deuda es impagable a que yo diga yo no voy a pagar la deuda. Porque él dice, la deuda es impagable, lo que significa que como está, él no cree que pueda asumir el compromiso o hacer frente a los compromisos que están adquiridos y seguidamente dice vamos a reestructurarla. O sea que lo que le está diciendo a los acreedores es la deuda es impagable, pero él se compromete y lo dijo así, la República de Panamá cumplirá con sus obligaciones, pero él habla de una reestructuración, lo que significa que él va a sentarse con los acreedores a buscar una alternativa que le permita pagar, pero sin que eso signifique que el Estado panameño se quede sin recursos para ejecutar las inversiones a las que él mismo se comprometió durante la campaña. Y de eso creo que podemos hablar en los próximos minutos después del cambio comercial, pero vale la pena destacar eso. Son elementos que están en el discurso del presidente Mulino que hay que destacar porque al final de la historia
De nada vale que el presidente Mulino asuma la responsabilidad de dirigir el Estado y no tenga recursos para ejecutar sus planes de gobierno, porque eso significaría pues otra excepción para el pueblo panameño y abriría la puerta para otros caminos. No me estoy refiriendo a ninguna fuerza en particular, pero me estoy refiriendo a los llamados outsiders, gente que viene fuera de la política, porque este otro elemento, usted podría decir, bueno, es que Mulino es un outsider, pero Mulino, el presidente electo, fue vicecanciller de la República durante la administración del presidente Guillermo Endara, fue ministro de gobierno durante la administración del presidente Ricardo Martinelli y es un hombre que ya tiene experiencia en la administración pública. O sea, no es que él va a hacer su primera experiencia en la administración pública y eso es muy positivo porque él sabe lo que se puede y lo que no se puede hacer en la administración pública. Y yo creo, Guillermo, que podemos hacer una pausa para luego auscultar otros aspectos de esta elección que vale la pena que los oyentes le presten atención, porque estamos hablando de un presidente que, si bien gana por una mayoría significativa, 34 punto y tanto por ciento, 35%, fue, digamos que el voto mayoritario no lo favoreció. ¿En el qué sentido? En que si sumamos las otras fuerzas políticas que estaban compitiendo, son mayores a las del presidente. Tiene dos potenciales dirigentes de la oposición. Uno se declaró tal cual, fue Ricardo Lombana, que dijo que Moca se convierte en la segunda fuerza política del país y en la fuerza de oposición más importante del país, y anunció que si el presidente no cumple sus promesas o violenta los derechos de la población, estarán en las calles. Y Martín Torrijos, que más atemperadamente reconoció el triunfo, igual que Lombana, pero reconoció el triunfo, pero dijo que se mantendría, simplemente dijo que se mantendrían vigilantes de que se cumpla lo que se le prometió al pueblo panameño. No, ahí no hubo amenaza de ir a las calles, pero yo siento que esas dos fuerzas son importantes y el presidente tiene que tomarlas en cuenta, además de Rómulo Rux, con quien ya conversó, y Gabriel Carrizo, con quienes ya conversó para un gobierno de unidad nacional. Así Oye, que vamos a hacer la pausa. Vamos a la pausa. Estaba en un tema internacional hace un momento. ¿Qué quiere que te diga? Todo el mundo quiere saber qué pasó aquí. Todo el mundo quiere saber qué pasó. Saludo a la gente de Fran 24, que acabo de hablar con ellos en vivo. Y nada, vamos a seguir con el análisis de Hitler Cigarrista después de la pausa, mi estimado Diego. Aquí en La Mañana Ancón estamos conversando con el director del Capital Financiero, el periodista Hitler Cigarrista. Ya está con nosotros de vuelta Hitler Cigarrista, director de Capital Financiero con el capitalfinanciero.com, aquí en Radio Ancón. Oye, Hitler, tú sabes que ahora que terminé la entrevista con la gente de France 24, me quedé pensando que a mí también me entrevistaron, creo que fue en NTN 24 nada más, la elección pasada, y yo recuerdo que me preguntaron unas 7 o 8 veces si Nito Cortizo era de izquierda. Así como le preguntaron a Mulino la misma tontería ayer en la mañana, a mí me preguntaron una y otra vez que si Nito era de izquierda, que si era de izquierda, y yo de tonto, diciéndole que no, ¿cómo se te ocurre? Este tipo es un conservador, no sé qué. Lo cual, ojo con lo que voy a decir, pero una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es lo que tu equipo diseñe. Y yo creo que ese es un tema que vamos a tener que abordar eventualmente porque, por ejemplo, Martín Torrijos, muy socialdemócrata a la izquierda, pero cuando hizo su gobierno estuvo muy orientado hacia el sector liberal, y Laurentino Cortizo sí, prácticamente era un gobernante socialdemócrata, pero de los de antes, de eso que regala plata y todo eso, y ha sido un desastre. Pero yo creo que acá esta vez va a ser bastante diferente. Cuando veamos los primeros nombres, creo que va a quedar claro, ¿no? Sí, yo pienso que va a ser un gobierno muy proempresarial, y lo dije en la primera media hora. Yo estoy seguro que vamos a ver muchos empresarios en función de gobierno,
eso tiene su pro y tiene su contra, Guillermo. Una de las cosas que es pro o a favor de que se nombren empresarios desde el punto de vista de la administración pública es que muchas veces vienen con un gran ímpetu a querer hacer cosas, querer hacer cambios, querer agilizar procesos y todo esto. Y eso es bueno. Vienen a pedirle a los funcionarios públicos que den más, que hagan más con menos. El problema está en que muchas veces, Guillermo, no conocen cómo funciona la administración pública. Y entonces se empantanan, algunos se empantanan en eso de que para pedir un lápiz tiene que hacer 10 requisiciones y, y una licitación de lápices. Y cuando los lápices llegan, van al depósito. Tú sabes que eso te iba a decir. Una de las cosas que aquella experiencia que tuve en el gobierno, yo pude determinar, es que los procesos sí pueden ser rápidos. El problema es que todo el gobierno tiene que estar orientado hacia allá. ¿Eso qué significa? Sí. Redefinir los procesos, que sería lo primero que tú vas a hacer. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años, cuando nombran a Hitler cigarrista ministro, llega a mi Hitler, no le gusta el carro, que cambia el carro. Sí, no le gusta la cortina, no me gusta. Ah, cámbiame ese escritorio que está feo. La secretaria, quiero 3 secretarias nuevas. Cámbiame hasta la esposa, la cambian. Y el esposo también. Y pasan los años. Y entonces comienzan a tomar decisiones. Tú tienes que en los primeros 6 meses redefinir los procesos internos de las instituciones del Estado. ¿Para qué? Para que no me estén pidiendo la cédula en la DGI. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo me va a pedir la cédula el sistema? Porque yo te digo la verdad, aquí hay un problema, por ejemplo, con la plataforma esta que se creó para que los ciudadanos pudieran hacer trámites online. Porque si a ti se te olvida el acceso del correo, primero no puedes cambiar de correo, porque la misma plataforma te dice, no, su cédula está vinculada a otro correo. Hey, yo soy el dueño de mi información. Si yo quiero que esa información me llegue a otro correo porque me dio la gana de cambiarlo, porque, o sea, si cosas como esa no pueden pasar. Pero Hitler, desde los tiempos del CIAFPA y la torre. ¿Sabe por qué se hace eso? Escúchame, desde los tiempos del CIAFPA y la torre de control, el país tiene la posibilidad de agilizar cada uno de los trámites que hay, porque existía la tecnología. Te estoy hablando de 1999. ¿Qué hicieron? El CIAFPA lo hicieron con un lenguaje de programación, la torre de control con otro, no se hablaban. ¿Por qué? Porque cae para mí. Tú acabas con eso y ya no tienes que pedir un documento en ninguna institución, porque agarras la base de datos de la Caja del Seguro Social y la base de datos del Tribunal Electoral y la repartes en el gobierno, le pones los controles de seguridad adecuados y la gente vaya a hacer sus trámites en una ventanilla única. Mira, Guillermo, eso sería maravilloso, porque yo te digo la verdad, yo por ejemplo no estoy diciéndote algo que no se pueda. No he podido acceder a mi récord policivo porque tengo la traba de que el sistema no me permite usar otro correo. Hace una licitación para ver tampoco a la beca universal de mi hija. Porque hicieron una licitación para que alguien se ganara un sistema que no se habla con el otro sistema. Es que ese es el problema. Tú no puedes permitir que eso pase. No, y tenemos la tecnología. Para que el ciudadano tiene restricciones, porque ¿qué pasa con estas licitaciones? El problema se crea de antemano. Los ciudadanos no van a poder acceder aquí y me van a tener que llamar y vuelvo a cobrar por hacer algo que pude hacer desde el inicio, que es hacerlo fácil, rápido y que eficiente. No, yo pongo una traba, que es el correo o es la cédula o es cualquier otra cosa, de forma tal que el ciudadano no pueda hacerlo y que me tengan que llamar cuando llegan las quejas y yo cobro nuevamente. Ese es todo lo que hay detrás de esto, no hay otra cosa. Y lo más triste es que los señores Oliva y los otros señores aceptan eso así y yo no quiero pensar que porque están en el que hay para mí, pero simplemente es inaceptable y ellos como representantes del gobierno y de las autoridades deberían ser los primeros en pensar, espérate, esto no me funciona, yo necesito que sea totalmente abierto, que sea fácil. O sea, ¿cómo es posible que en una aplicación de un banco yo tenga más fácil acceso que en una aplicación pública del Estado? Hitler, tú has visto los resultados del Tribunal Electoral, que ha sido lo que ha sido. Tú has visto la aplicación que sacó el Tribunal Electoral. Es una aplicación de primer mundo. Tiene
todos los datos que tú necesitas para saber lo que está pasando. Ayer se les cayó como a las 2, 3 de la mañana, pero me imagino que era que le estaba dando mantenimiento al servidor por la cantidad de consultas. Pero eso es normal. Pero la aplicación, yo entré hoy temprano en la mañana en mi cama y vi todos los resultados. O sea, el gobierno nacional, el Estado panameño, más que el gobierno, el Estado panameño tiene los recursos tecnológicos para hacerle la vida fácil y para evitar la burocracia. Ya existe. En Panamá tenemos cualquier cantidad de mallas de fibra óptica que conectan los ministerios. Entonces, no me digan que no se puede, porque sí se puede, porque ya están. Te estoy diciendo que están desde el siglo pasado. Ya tenemos los recursos. Pero convirtieron la AIG en un IFARU y eso está trancado. No puede ser que yo vaya a hacer un trámite en un lugar como la DGI o en un lugar, no sé, se me ocurre PTJ. la PTJ, y que me estén pidiendo la cédula y que me estén pidiendo que lleve no sé qué cosas, documentos que ya tiene el Estado. ¿Me entiendes? O sea, la factura electrónica para personas naturales se debió haber emitido sola. Tú nada más que te debías poner tu cédula y te debe haber salido. ¿Por qué? Porque tú estás vivo. La única forma de que te destruyan esa factura es que llegue alguien con un certificado de defunción. Pero no, vamos a hacerlo para que la gente tenga que entrar, venir, hablar con el funcionario, espérate, déjame ayudarte, mira que esto se está enredando, ¿cómo hacemos? ¿Me entiendes? Todo es así. Entonces no es una cuestión de que el Estado es paquidérmico, no. El Estado panameño puede funcionar breve, fácil, tiene los recursos, pero se los gasta en la querida, el querido, el carro, las cortinas, pintar de nuevo lo que ya pintaron. Así no se puede. Oye, Guillermo, la gente es mala. La gente es mala. Yo recibí aquí un meme sobre la participación de... Se nos fue Hitler. En las elecciones. ¿De qué? Repite lo que se nos fue por un momento. 2014. Ajá. Que yo he recibido un meme, Guillermo, un meme sobre la participación del amigo Saúl Méndez en las elecciones desde 2014. Pero la gente es mala. O sea, mira lo que dice. 2014 perdió como candidato a diputado del Parlacén. 2019 perdió como candidato presidencial. 2019 perdió como candidato a diputado en Colón y 2024 perdió como candidato al Parlacén. Oye, digo, a mí no me alegra eso y te voy a decir por qué, Guillermo. Yo siempre lo he dicho y tú lo sabes, que Suntra juega un papel fundamental en la sociedad, en la defensa de los derechos de ciertos sectores de la población y en la defensa de sus trabajadores. O sea, el papel de un sindicato es defender a sus trabajadores, proteger sus derechos y ahora, para mí, el primer papel de cualquier sindicato es proteger los puestos de trabajo, más que el sindicato, más que al sindicato. Proteger los puestos de trabajo, garantizar los puestos de trabajo bien remunerados para sus afiliados. Pero yo creo que la gente se equivoca con Saúl Méndez. La gente piensa, no, Saúl Méndez sería un extraordinario diputado, un diputado contestatario. Lo que pasa es que estaba candidatizado al Parlacén y dependía de los votos a la presidencia de Maribel Gordón. Y aunque fue el mejor desempeño de la izquierda en elecciones, al lograr más del 1%, yo creo que el mejor fue el de Jované. No sé si me equivoco, Guillermo. No, Jované sacó el 0.7%. Bueno, entonces es el mejor desempeño de la izquierda. Es el mejor desde la época de José Renán Esquivel. No, José Renán Esquivel sacó el 0.11%. Wow. Yo lo busqué estamos ayer. Hablando de antes de la dictadura. Hay que buscarse a Víctor Florencio Goitía, cuando la izquierda estaba en la asamblea, Carlos Iván Zúñiga. Sí. Hay que buscarse por ahí el Frente Patriótico de la Juventud. Sí. Que tuvo amplia estamos hablando de los 50 y 60. Así es. O sea, y yo creo que eso hay que ponderarlo y hay que consolidarlo. O sea, en algún momento la profesora Maribel Gordón y Richard Morales, su
candidato a vicepresidente tienen que consolidar buscando nuevas alianzas, porque quiero que sepas que no se tejieron todas las alianzas que se necesitaban tejer para darle fuerza social a esa candidatura de Maribel Gordón. Es decir, hay sectores de izquierda que no estaban considerados dentro de esta alianza. Lo que pasa, Hitler, es que cuando Remón consolida la Coalición Patriótica Nacional y crea el partido más conservador que ha tenido el país en su historia, que después gana Ernesto de la Guardia, después de todo el revolú de Remón, ahí prácticamente la izquierda panameña como partido desaparece porque Remón persiguió fuertemente al Partido Comunista y lo que hizo la intelectualidad de izquierda fue refugiarse en ese nuevo partido que se llamaba Democracia Cristiana. Recordarás o comprenderás que ese partido en los años 60... La historia se repite en espiral. Ese partido buscaba la reforma agraria y la creación de un poder popular en los corregimientos. Estaba en el plan de gobierno del señor Enríquez, que fue el primer candidato en el 64, y luego del señor González Revilla en el 68. Esa intelectualidad de izquierda se va con los militares, acompañando al resto de la gente, ¿no? a Materno y esa gente, y abrazan entonces el Movimiento Nuevo Panamá de Gerardo González, que termina más tarde en 1979 en el PRD, en lo que hoy llamamos la tendencia. Rafael Mezquita fue secretario de la Juventud de la Democracia Cristiana de los 60. O sea, estamos hablando de el que era rector, el que era rector de la Universidad de Panamá durante la dictadura. Había sido dirigente de la Democracia Cristiana. O sea, era un sector muy de izquierda que no militaba en los partidos de izquierda por la persecución que había primero por Remón, después la Coalición Patriótica y después el Partido Liberal. Y todos se abrazan al PRD. O sea, yo creo que la destrucción del PRD que ha sucedido, real, la atomización en feudos que ha sucedido en los diputados, va a hacer que la izquierda se replantee hacia dónde va a ir. Sí, yo siento que... Ahora, cuando un presidente anuncia que su gobierno va a ser proempresarial, obviamente la izquierda tiene que entender que va a tener un papel que jugar en la defensa de los derechos de la población. Y esto es democracia. Ojo, señores que nos escuchan. Pero hay que hacerlo desde la responsabilidad y la propuesta y no en la calle. Porque en la calle, palo con el que... Es que se tiene que acabar esto de que cada vez que te duele el dedo, sales a la calle a cerrarla, pues, y que sean los ciudadanos los que la paguen. Basta ya con eso. Yo no critico la protesta social. Lo que yo considero es que esa protesta tiene que llevar un proceso. Guillermo, y te explico por qué. Nosotros lo vivimos cuando fuimos dirigentes estudiantiles en el Instituto Nacional y nos dimos cuenta que si nosotros cerrábamos la calle por cerrarla, la gente no entendía la protesta y se ponía en contra nuestra. Entonces desarrollamos un sistema de volanteo, ofrecimiento de entrevistas a los medios para ir explicando antes de cualquier acción por lo que estábamos protestando y lo que queríamos que se cambiara y lo que queríamos los estudiantes. Cosa que cuando nosotros salíamos a la calle, primero, todos los que salían a la calle tenían que saber por qué estaban en la calle. ¿Me explico? Porque nos dimos cuenta que los medios de comunicación tenían una estrategia y era preguntarle a los muchachos en la calle por qué está cerrando la calle y nadie tenía una respuesta. O sea, porque salimos. No, porque los dirigentes nos dijeron que vamos a cerrar la calle por tal cosa. O sea, pero nadie tenía conciencia de lo que estaba pasando. Entonces nosotros iniciábamos la protesta mucho antes de llegar a cualquier acción de calle. Iniciábamos pasando por los salones y explicando el tema que queríamos abordar y que por el que queríamos protestar. Le explicábamos primero a los estudiantes y a los profesores, luego a la dirección del colegio, luego salíamos, hacíamos volanteo, dábamos entrevistas, cuando hacíamos volanteo llamábamos a los periodistas para que acudieran y nos escucharan y nos dieran la oportunidad de explicarle a la población. Y cuando finalmente se cerraba la calle, había una comunidad muy informada.
Y te voy a dar un ejemplo de esas cosas que pasaron, y esa lucha no la dirigí yo estaba en segundo año apenas. Fue la lucha cuando se aumentó el litro de leche que costaba 50 centavos, se aumentó a 65 centavos. Eso fue en el 82. Y se hizo una lucha social muy cívica. ¿Y cómo concluyó esa lucha? Con un acuerdo firmado. Escucha esto, Guillermo. En el gimnasio auditorio del Instituto Nacional acudió el viceministro de Educación, Jorge Arosemena, hoy en la Ciudad del Saber. Acudió el gerente general de Estrella Azul, el viceministro de Agricultura y el secretario general de la Asociación Federal del Instituto Nacional firmaron un acuerdo en el que se rebajaban 5 centavos al aumento de la leche y además se establecía la obligación de la industria lechera de poner a disposición de la población la leche grado B, la leche que se conocía como la vaquita, que estaba desapareciendo. La vaca que es grado B, por amor de Dios. Exactamente. No se crean eso de aquel que no sabía multiplicar. Es por el lugar la donde leche se grado procesa. B es la leche la que es grado B, no es la vaca. Por el amor de Dios. Ni grado C. ¿Qué pasa? En el mercado había dos tipos de leche. La grado A, que se extraía sin digamos, que el trabajador tocara la ubre de la vaca, nada más que para poner los equipos de extracción. La grado B, donde había una limpieza similar a la grado A, pero ahí sí el ordeño se daba a mano. Y la grado C, que se hace tal cual. La vaca está paradita, usted la amarra a un pote, le amarra la pata y ahí en medio del potrero usted trae la leche a mano. El que no lo ha hecho, hágalo, es un gran ejercicio para los brazos. Le va a sacar músculo, porque no es fácil ordeñar una vaca, se lo digo yo, que lo trabajé un tiempo cuando viví en el interior con primos y parientes, y no es fácil, no es fácil. El que piensa que ese trabajo es facilito porque ven al hombre ahí, sí, hágalo usted para que usted vea si puede lograr ese ritmo. Bueno, entonces se logró que la leche grado C de Estrella Azul estuviera en el mercado, estuviera presente en las abarroterías y mini super y supermercados para que la gente la pudiera comprar a 50 centavos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre grado A y grado C? Que la grado A tiene una mayor duración de vida en estantería o en su refrigerador que la grado B, porque las condiciones de ordeño son diferentes. Entonces, esa lucha se hizo así. Y yo de esa lucha aprendí que primero los estudiantes tenían que saber por lo que estaban luchando. Porque si tú, hoy por hoy, si tú haces una entrevista con los miembros de Suntra cuando cierran calles o con los indígenas, la mayoría no sabe ni por qué está cerrando las calles. Es un problema interno. Y luego la población tiene que entender el meollo del asunto y por qué estás en la calle. Pero si tú no logras eso, lo que vas a lograr, como al final ocurre, es un rechazo de la población. Ahora, una cosa es cerrar una calle, protestar, difundir información y luego irte para tu casa, y otra cosa es tener a la gente un mes sin poder salir de una comunidad y estar totalmente incomunicado. O sea, son dos cosas distintas. La primera una protesta y la otra no, desde mi punto de vista, no es una protesta, porque ya ahí pasas a otro nivel de acción que en otros momentos se llamaría paro armado. Yo creo que tiene que entenderse, porque buscar el enfrentamiento con el gobierno para tratar de hacerlo ver como un gobierno represor no tiene ningún sentido. La otra cosa es que yo creo que no se necesita ni siquiera reprimir. Uno de los errores que se han cometido en los últimos 30 años, Hitler, en Panamá, es la falta de inteligencia, no solamente de inteligencia policial, sino de inteligencia para saber qué pasa en tu entorno. Los gobiernos no monitorean, no están pendientes de los vaivenes. O sea, aquí pasa el 6% del comercio internacional. Tú tienes que saber qué pasa en Ucrania, tú tienes que saber qué pasa en el Mar Amarillo. ¿Por qué? Porque esos barcos que van por allá pasan por acá. Tú tienes que saber qué está pasando en el Corno de África.
Porque después, cuando te suben los precios, cuando se desestabilizan los mercados, Y no no solo sabes qué por eso, pasó. Guillermo, no solo por eso. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de temas de salud. Eh, en Asia hubo una epidemia de dengue. No te vayas tan lejos. En Sudamérica Sí. están en una epidemia de dengue. Entonces, esos barcos que vienen de Asia, tú deberías, como Ministerio de Salud, fumigarlos para que el mosquito que viene en ese barco no llegue a la ciudad y nos contagie de una enfermedad, cualquier enfermedad. O sea, ese tipo de cosas, o sea, si yo sé que hay una epidemia de dengue y que esos barcos van a pasar por aquí, oye, yo tengo que tomar acción como Ministerio de Salud. Pregúntame si el Ministerio de Salud sabe que hay una epidemia de dengue en Asia y en Sudamérica. Pregúntamelo. Bueno, Pues por lo menos saber puede saber. los escuché preocupados por la de sarampión en Centroamérica. Y han hecho vacunación. Yo creo que Se ha hecho de campaña contra el si, dengue local, pero tú sabes, si en vez de estar eh, nombrando gente los últimos 6 meses de un gobierno, le das mejores salarios a los que ya están, los capacitas mejor y les das los instrumentos necesarios, logras más que llenar el estado de tus acólitos, ¿no? Que es lo que ha pasado. no, al final es lo que siempre decimos, Guillermo. Mira, si aquí se nombrara más personal en salud, médicos, enfermeras, técnicos, radiólogos, especialistas, médicos especialistas, que hay un déficit horroroso en cardiología, en nefrología, etcétera. Y a pesar de todos los logros que tiene Panamá, porque Panamá es un país extraño, tiene déficit de médicos especialistas, pero hace operaciones de corazón abierto y hace trasplantes de pulmón y trasplantes de otros órganos y no tenemos médicos especialistas suficientes para atender a la población. O sea, esas cosas pasan en Panamá. ¿Por qué pasan? Porque las instituciones quieren que les reconozcan grandes avances, pero en la atención al panameño común y corriente nos quedamos cortos. Si nombramos docentes en educación y acabamos con las escuelas rancho, las escuelas multigrado, que eso debería acabarse, Guillermo, nosotros estaríamos en una otra condición y estaríamos discutiendo otras cosas, pero aquí se invierte en cosas total y absolutamente superfluas. Y como tú bien lo dijiste, Guillermo, vamos a estar vigilantes de que quienes lleguen a la nueva administración no vengan a cambiar el carro, no vengan a cambiar la oficina, a remodelar la oficina, no vengan a que la computadora esta está obsoleta y quiero la última computadora con la velocidad X y la capacidad Y, porque, bueno, lo primero que tienen que recordar es que van a estar ahí 5 años. A la gente se le olvida, Guillermo. La gente se le olvida que va a estar ahí 5 años y hasta ahora, voy a decir algo importante, hasta ahora hemos vivido la alternabilidad democrática. Es decir, ningún gobierno ha repetido y es muy probable que ninguno lo haga. Tendría que hacer un muy buen gobierno sin ningún escándalo de corrupción porque ahora el panameño está muy atento a lo que hacen las administraciones, a cómo se gasta el dinero y si realmente hay algún acto de corrupción o no. Y todo se filtra, Guillermo. Este es algo que también los nuevos personeros del gobierno van a tener que tener presente. En este país todo se filtra, nada queda oculto. Miren lo que pasó con el IFARU, miren lo que ha pasado con la IG, miren lo que ha pasado con diversas instituciones que en su momento pensaban que la información o las transacciones que estaban haciendo estaban blindadas. Pues no. Y el panameño está cansado de ver esas cosas y quedarse callado. Mucha gente lo que hace es simplemente divulgarlo. Y con divulgarlo damos un paso adelante porque nos enteramos y podemos cambiar las cosas. Hay que cambiar muchas cosas en la administración pública, pero es un reto para el nuevo presidente hacer un gobierno eficiente. Él mismo lo dijo, gobierno honesto, un gobierno ágil, un gobierno eficiente. Bueno, va a ser un reto para él lograrlo y yo me quedo con una frase que dijo el candidato Martín Torrijos: si al presidente electo le va bien, al país le va bien y a todos los panameños nos va bien. Entonces, nosotros debemos aspirar a que el presidente cumpla sus promesas, haga las obras que se comprometió, haga los cambios a que se comprometió y que el país avance por la senda no solo del crecimiento económico, Guillermo, porque hemos crecido,
el problema que tenemos es que ese crecimiento no se transforma en desarrollo humano y social. Y ahí es donde está el kit del asunto para el nuevo presidente. Generar crecimiento económico, sí, pero que eso permee a la sociedad en mejor educación, en mejor salud, en mejores salarios, en una canasta básica más accesible, y que eso redunde en que tengamos un país mejor para todos, no para un sector ni para otro, para todos, porque no podemos seguir viendo el país como pequeñas iglesias donde cada uno tiene su orden y al final no reconocemos que todos formamos parte de este país, Guillermo. Hitler Cigarrista, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Te mando un gran abrazo. Un Hasta abrazo, luego. Guillermo, a ti y a todos los oyentes de Radio Ancón. Vamos a la pausa y regresamos con más en la mañana Ancón por Radio Ancón.